Qué gozo alabar a nuestro Señor y poner nuestro corazón delante de Él para que Él nos muestre, nos guíe y nos lleve a hacer lo que Él tiene por hacer. El día de hoy quiero continuar en estos mensajes que hemos estado basando en Filipenses. Y quiero que hoy el título de este sermón, Completando la Obediencia. Completando la Obediencia es el tema que estaremos viendo en esta mañana y el cual quiero que me acompañes en Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 15. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 15. Así que tenlo abierto ahí en tu Biblia. Si usas de manera digital, que ojalá puedas estar meditando en este pasaje. Lo hemos visto esta semana, el capítulo 2, y léelo en diferentes versiones y podamos analizar lo que el Señor quiere enseñarnos en estos hermosos pasajes. Mira, cuando vemos completando la obediencia, comenzamos en el versículo 12, cuando dice: por tanto, amados míos, como siempre me habéis obedecido, como siempre habéis obedecido. Pablo habla y enfatiza en la obediencia. Recuerden, comenzamos a hablar qué nos motiva, qué nos lleva, y vemos el ejemplo de Jesús en este capítulo, cómo Él vino y no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Recordemos, no dejó de ser Dios en ningún momento, pero tomó una forma humilde, tomó una forma humana y compartió dos naturalezas y sirvió como un sacrificio vivo, una propiciación, a fin de que tú y yo vengamos a tener una relación con Dios. Y en base a esta premisa de lo que Cristo ya hizo con nosotros, ya hizo por nosotros, vamos a ver este tema, porque aquí en estas hermosas palabras vamos a enfatizarnos en principios que muchas veces podemos o hemos llegado a confundir. Pero vamos a leer el pasaje ya con el contexto que tenemos, lo que Pablo quiere decirnos, ya lo que Pablo nos está llamando. Quiero ver tres cosas contigo sobre completando la obediencia. ¿Cómo vamos a completar nuestra obediencia? Número 1, necesitamos ser obedientes en la salvación. Obedientes en la salvación. ¿Por qué? Cuando somos obedientes en la salvación, nos ocupamos consecuentemente. ¿Por qué? Porque ya somos salvos. Cristo ya hizo la obra. El pasaje nos viene diciendo la obra que Cristo ya ha hecho en nosotros. Entonces, este pasaje dice: ocupados de vuestra salvación. Lleven a cabo su salvación, dice la NBI. Otra versión dice: dedíquense a atender lo que significa ser salvo por Dios. Dedíquense a hacer lo que es salvo. ¿Qué es consecuentemente? Cuando yo soy salvo, tengo que actuar en consecuencia a lo que ya tengo. Cuando este pasaje habla de ocuparse de la salvación, nunca nos está llamando, ojo, a un término que la salvación se tiene que ganar. ¿Sí? La salvación no se gana ni se merece. La salvación es por gracia. Cristo la hizo. Por eso el pasaje dice que Él vino a servir. Él fue obediente y se entregó por nosotros y no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. Y desde ese lugar el Señor Jesús nos redimió y nos da salvación. Él nos da salvación. Nosotros creemos la obra de Cristo Jesús y tomamos el regalo de gracia que Él nos ha otorgado. Entonces, cuando hemos recibido el regalo de gracia, podemos afirmar que tenemos que actuar en consecuencia a la salvación que hemos recibido a Cristo. Entonces yo me tengo que ocupar a lo que tiene que ver con vivir una vida salva, una vida en Cristo, una vida en el Señor. Por eso me encanta lo que dice la Nueva Traducción Viviente en este versículo 12. Esfuércese por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios. Ahora mi esfuerzo es por demostrar lo que Cristo ha hecho en nosotros. No me esfuerzo para ser salvo, sino me esfuerzo para vivir lo que ya se me otorgó.
Cuando era jovencito soñaba lo que era manejar. Y iba y yo manejaba y me imaginaba lo que era manejar y aprendí a manejar en mi imaginación bastante tiempo. Yo aprendí a manejar entre los 18 y los 19 años y cuando manejé la experiencia fue muy diferente. Había visto gente manejar, había visto gente que me enseñó a manejar, pero cuando comencé a manejar fue cuando comencé a experimentar la experiencia de esto. Recuerdo claramente cuando manejé mi primer auto estándar, salí de la casa de mi madre con el carro de mi hermano y fui en una avenida en Chihuahua que tiene unas fuertes subidas y ahí aprendí a hacer cambios en estándar en esas subidas difíciles y aprendí a manejar, pero solamente hasta que estuve detrás del volante experimenté y supe lo que era manejar. La salvación es igual. Tú no puedes obtener algo que no se te ha sido otorgado. No puedes obtener algo que no ha venido de Dios, porque Cristo es el que hace la obra redentora. Tú no la ganas. Pero cuando te pones en el lugar y tomas esta promesa que el Señor ha dado y este regalo de amor que Él ha otorgado, entonces tenemos que esforzarnos vez tras vez por hacerlo mejor y vivir de una mejor manera y conducirnos de la manera que es apropiada. Y tú y yo tenemos que ocuparnos consecuentemente de nuestra salvación. Por eso este pasaje dice: ocúpense de su salvación. Ocúpense no en ganarla, sino en vivirla dignamente, éticamente, moralmente. Tenemos que vivirla como verdaderos hijos de Dios, obedeciéndonos, en esforzarnos, en demostrar los resultados de la salvación. ¿Cómo lo demostramos? Obedeciendo en la salvación. No podemos ser obedientes a Dios si no hemos recibido salvación. Y eso es algo que tenemos que tener claro en nuestras vidas. Tú tienes que venir a Cristo para vivir en consecuencia como Dios quiere. La gente es el miedo que tiene. Es que yo no voy a poder vivir de esta manera. Es que para mí va a ser muy complejo. Es que no es tu obra, es la obra que Cristo ya hizo. Por eso Él vivió justamente, por eso Él vivió perfectamente, para que tú y yo podamos acceder a esto. Pero ya que le hemos recibido, tenemos que vivirla. Y para ser obedientes en la salvación, aparte de ocuparnos consecuentemente, debemos ocuparnos constantemente. Y el pasaje nos dice cómo nos ocupamos constantemente: con temor y temblor. Traducción lenguaje actual también dice: por eso, con respeto y devoción a Dios. ¿Qué es temor? Es saber quién es Dios, qué es lo que ha hecho por nosotros y lo inmenso de su obra. Tú no puedes entender una situación hasta que estás frente a ella. Las experiencias de la vida solamente las puedes vivir cuando estés ahí. He estado en varios lugares muy impresionantes y cuando llegas dices: ¡wow! ¡Qué impresionante! He subido las pirámides en Teotihuacán, la pirámide del Sol, la he subido algunas veces y una de las veces que subí no llegué. Justo en el último tramo me agoté tanto que no pude seguir más. Después seguí, la última vez que fui y ya lo logré, iba con un montón de jovencitos y el reto fue mayor porque ellos subieron como si nada. Pero cuando llegas y ves la majestad, lo impresionante, dices tú: esto es algo que es serio. Cuando estamos delante de Dios, cualquier maravilla humana no es nada. Y cuando comenzamos a experimentar la salvación, la relación con Cristo, cómo nos lleva el Espíritu Santo a conocer y experimentar a Dios, solamente podemos seguirnos asombrando de su santidad, de su grandeza, de su justicia, de su poder, de su omnisciencia y de todo lo que Dios es. Y eso nos lleva a decir: ¡wow!
cada vez me doy cuenta que lo merezco menos. Pero Él ya te lo dio. No lo merecemos. No lo merecemos, es real, no lo merecemos. No lo hemos ganado, no lo hemos comprado, me asusté. No lo hemos comprado, simplemente lo hemos recibido por gracia. Pero recibir por gracia no es, me lo dieron, pues ya, es un regalo más. Como esa moda que viene de que no te gustó lo que te dieron, vas a la tienda y lo cambias por algo que te agrada más. La salvación es algo que vivirse, disfrutarse, admirarse y ver la grandeza de aquel que la otorgó y las implicaciones que la salvación llega. Cuando vamos a la palabra, cuando seguimos creciendo, nuestra imagen de Dios se va acrecentando. Y vamos conociendo a un Dios cada vez más grande, cada vez más maravilloso, cada vez más complejo. Porque vamos experimentando poco a poco el Dios que conocimos cuando tuvimos nuestro primer encuentro con Cristo. Es el mismo. Pero cuando vamos ampliando la caja que tenemos, Dios va creciendo y nos salimos de los límites. No borremos lo que hemos aprendido antes, sino acrecentemos nuestro cúmulo de Dios. Sigo recordando a Dios tan amoroso como el primer día en que entendí la obra misericordiosa que ha tenido para mí. Pero el Dios que hoy puedo estudiar, que puedo conocer, que puedo experimentar, es más maravilloso. Él no ha cambiado. El que ha cambiado soy yo, y eso me llena de temor y temblor. ¿Y cómo me ocupo de esto? Sabiendo que Dios espera más de mí. Muchos de nosotros tenemos miedo a experimentar, a conocer más de Dios, porque Dios exige más. Es más, Pablo sí hace una advertencia. Difícil cosa es encontrarse con un Dios vivo. Porque Dios espera más de ti. Pero Dios dice que es tardo para la ira y presto en misericordia. Dios quiere amarte. No tengas miedo a experimentarlo por temor. El temor te impulsa, te motiva, te alimenta, te esfuerza a decir: quiero más de este Dios que se me ha ofrecido, que se me ha dado, que me conoce, que quiere que yo lo experimente. No dejemos que el temor nos limite, nos permita o nos deje mediocres en una relación con Cristo. Muchos de nosotros hemos permanecido alejados de Dios por miedo de lo que Él pueda hacer. Hace poquito escuchaba un chiste de una persona que no cree en Dios y decía: es que si oran a Dios, los cristianos tienen que hacer lo que Dios quiere. Y esto me llama mucho la atención, porque esa es muchas veces la razón por la que no nos ocupamos en ser obedientes a Dios. Porque tenemos miedo a dónde nos va a llevar esta obediencia respetuosa, esta obediencia en devoción a Dios. Déjame decirte, estoy convencido que Dios tiene cosas de bien y no de mal para ti. Lo dice la palabra. Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Si tú eres obediente, te vas a encontrar con un Dios extraordinario, con un Dios amoroso, con un Dios proveedor, con un Dios sustentador, con un Dios que te fortalece, con un Dios que ha hecho una obra contigo para que puedas estar con Él en su grandeza, en su santidad, en su fuerza, en su poder. No tengamos miedo de Dios, temamos de Él. Porque sí, las consecuencias de no vivir una vida temerosa a Dios, sí son fuertes. Pero más que fuertes, para mí son tristes. Porque es nunca experimentar el regalo más extraordinario que puedas tener en toda tu vida. Siempre que recibo algo, siempre que encuentro algo, que recibo un paquete, que recibo un regalo, lo abro, lo disfruto, lo experimento, lo gozo.
Soy muy raro que deje un paquete ahí guardado. A ver, ahí después lo abro. Me gusta disfrutarlo. Dios es el regalo más grande que hemos recibido. Lo hemos recibido a través de Cristo Jesús. Él nos regaló una relación personal con su Padre y tenemos que experimentarla en obediencia a lo que Él quiere. La obediencia no es una estricta serie de reglas que hay que hacer para que Él no se enoje. La obediencia son reglas que ha creado Él para nosotros, para que podamos vivir de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Porque Él tiene planes de bien para ti y no de mal. Número 2, la obediencia es suministrada. Podemos completar la obediencia entendiendo la obediencia suministrada. La obediencia ha sido dada a nosotros. Dios la proporciona. Me encanta esto porque primeramente tenemos que ser obedientes en la salvación que Él ya nos dio. Y tenemos que ser obedientes porque Él nos da la capacidad de obedecerle. O sea, la capacidad de obedecerla no es nuestra. Yo no soy capaz de hacer lo que Dios quiere porque no puedo, estoy roto en mi comunión con Dios. Al caer en pecado tenemos ese deseo, ese anhelo de conducirnos éticamente, moralmente, adecuadamente, que la humanidad tiene por diseño divino. Pero somos incapaces de hacerlo sin egoísmo, sin afán propio, sin buscar una satisfacción basada en nuestros propios y egoístas intereses. Pero Dios nos da una respuesta. Dios proporciona la obediencia. La obediencia es suministrada porque Dios la proporciona. El versículo 13, Dios es el que en vosotros produce. Dios trabaja en ustedes, Dios nos motiva. ¿Qué te mueve? Dios. Dios lo da, Dios lo produce, Dios lo trabaja y Dios lo motiva a través de su Santo Espíritu. Este es uno de mis pasajes favoritos. Muchos lo toman como, pues yo soy obligado por Dios para hacerlo. No, tú no eres obligado por Dios para hacer lo correcto. Dios te proporciona los recursos para hacerlo. Te da la capacidad, te da la fuerza, te da la habilidad, te da todo. Solamente tienes que obedecer. ¿De dónde viene nuestra motivación? De Él, porque Él nos ha amado y actuamos en consecuencia, como decíamos, con temor y temblor, reconociendo el ejemplo de Jesús, reconociendo la obra de Cristo en nosotros, reconociendo que hemos sido salvos por Él por gracia, actuamos en consecuencia de nuestra salvación, pero entendemos que las herramientas dadas para vivir una vida santa provienen de Dios. Y esto me lleva a dos cosas. Número 1, el decirte, no tienes un pretexto para no obedecer a Dios, porque Dios te quiere capacitar para vivir de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus mandatos. Y número 2, que me entristece más, es si no estamos obedeciendo, somos aún más rebeldes por no aceptar lo que Él nos ha dado. Cuando no aceptamos las herramientas, las bendiciones, los cuidados que se nos han dado, no sirve de nada. Tenía la costumbre en la escuela, mi hermano fue muy bueno toda la vida para preparar sus cuadernos, para preparar sus libros, para comenzar los nuevos inicios de clase. Mi mamá nos enseñó a él y a mí a preparar nuestros cuadernos y éramos buenos. Y mi hermano, él fue muy hábil para hacerlo. Y los cuadernos los forramos con ese hule, los planchábamos, poníamos imágenes en nuestros cuadernos y siempre fue muy malo para escribir en esos cuadernos. Los llevaba a la escuela y eran unos cuadernos preciosos, pero rara vez escribí en ellos.
Ahora me doy cuenta que yo era más digital y escribo mucho en mi computadora, pero de nada sirve tener herramientas excelentes si no somos capaces de usarlas. Eso nos hace rebeldes y desperdiciar lo que Dios nos ha regalado por gracia. Dios produce, Dios te motiva. No ignores a la voz de Dios, no contristes el Espíritu Santo que te está llamando a decir: sé obediente, hazlo, esfuérzate. Es que está muy difícil, es muy complejo, es que no puedo, no tengo habilidad, tengo problemas, se me está dificultando. Pero Dios motiva. El que te está diciendo si puedes es Él. Dios le dijo a Moisés: cruza. Y cuando él puso el pie en el agua, se abrió. Pone su vara, Dios hace señales, señales, señales. Levanta sus manos para la batalla y el pueblo gana. Dios espera un accionar a lo que Él ha motivado. Dios te dice: yo lo haré, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente camina. Mira, todo hace Dios por nosotros, menos hacernos caminar. Dios espera que en nuestro corazón crezca un amor tan grande por Él, por su obra, por su misericordia, por su salvación, que todo lo que Él nos da simplemente queramos hacerlo por obediencia. Porque Él nos ha motivado, Él produce en nosotros, Él trabaja en nosotros. Dios está trabajando en ti. No ignoremos la voz de Dios. Dios está hablando a nuestras vidas. Dios te está llevando a dar pasos de fe. La fe no es falta de dudas. La fe es, a pesar de tus dudas, creerle a Dios. Dice este hombre: ¿crees? Le dice Jesús a un hombre: ¿crees? Dice el hombre: Señor, ayúdame en mi incredulidad. No quiero que hoy creas. No creo que hoy estés convencido de lo que va a pasar y de lo que el Señor va a hacer. Quiero que estés convencido de que el Señor lo va a hacer si confías en Dios. La fe no mueve montañas. Las montañas son movidas cuando creemos en Dios. Porque Dios las quiere mover. Solamente necesita su pueblo, su iglesia, que se una para caminar donde Él ya ha establecido. La obediencia suministrada, Dios la perfecciona. Dios perfecciona la obediencia. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer como el hacer. Les da el deseo y el poder para que hagan lo que le agrada. Les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Mira, tú y yo no tenemos que agradar a Dios. Él ya se agradó de nosotros. Desde que nos formó, desde que entregó a Cristo, Dios nos vio agradables delante de sus ojos. Por eso nos redimió. Porque éramos agradables por Él. Dios nos amó aún cuando éramos pecadores, porque Él quería redimirte y quería redimirme y quiere redimir a esta humanidad. La humanidad no ha hecho nada para poder merecer la salvación de Dios, para poder merecer la gracia de Dios. Porque somos nada, decíamos
en el Salmo 103. Somos polvo, Él nos formó de la nada y nos dio aliento de vida y nos dio su imagen. Dios hace todo. Es como cuando tú le das a tu hijo 50 pesos para que te compre un regalo el día del padre, un regalo el día de la madre. ¿Qué ganaste? Nada. No ganaste nada. Probablemente perdiste 50 pesos. Lo único que puedes esperar es que ese jovencito, ese niño, esa niña venga y te entregue de lo que tú ya le has dado. Es el principio que tenemos aún cuando ofrendamos. De lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué recibiste? Cuando pensamos este pasaje pensamos en dinero nada más. Pero este pasaje viene a esto. Todo lo que hemos recibido viene de Dios y se lo tenemos que regresar a Él, porque Él pone el querer como el hacer. Él te va a dar el querer hacerlo como el cómo hacerlo. Es que no sé, no necesitas saber. No necesitas saber. Moisés no sabía cómo hacer, cómo sacar al pueblo de Egipto. No tenía idea. Es más, lo intentó hacer en el pasado por sus fuerzas, por su autoridad, por su formación. Él quiso defender a este esclavo y lo único que obtuvo fue humillación y vergüenza. Cuando Dios le dice, lo vas a hacer y yo te voy a enviar, él dice, Señor, ya me di cuenta que no puedo. Y Dios le puede decir, o yo me imagino que Dios dijo, me da gusto que te hayas dado cuenta que no puedes. Me da gusto que todo lo que tienes, toda tu formación, no es lo que te da la capacidad para hacerlo. No desperdicio tu formación, porque Dios no la borró ni la ignoró, sino dijo, tu formación no es lo que te va a dar la fuerza, estoy yo contigo. Y lo que tienes en tu mano yo lo voy a usar para que hagas mi obra. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu vida que el Señor va a hacer para usarte? Dios quiere que tú entiendas esta realidad. No depende de ti. No depende de ti, depende de Él. Nuestro esfuerzo está ahí. Un pasaje que me acuerdo mucho desde el primer día que fui a misiones. El caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Tú y yo simplemente tenemos que estar listos, ensillados por el Maestro, listos para la batalla. No es por ti. Él pone el querer como el hacer. Deja de dudar, deja de temer, deja más bien de temer, de tener miedo, de hacernos concha, bolita. Algunos ya estamos en esa condición, pero estamos ahí creyendo que el Señor nos va a llevar a hacer cosas que van a poner en riesgo nuestra vida. No hay más riesgo en la vida que la muerte eterna. No hay más riesgo en la vida que una vida sin Cristo y una vida lejos de aquel que dio todo por ti. Quiero pasar al punto número 3. Obediencia sostenida. Para completar la obediencia tenemos que ver que la obediencia tiene que ser sostenida. Vemos la obediencia en la salvación, Él ya no la dio. La obediencia es suministrada. Él nos va a dar los recursos para ser obedientes y nosotros tenemos que continuar en una obediencia sostenida. Para tener una obediencia sostenida, tenemos que tener acciones de contentamiento. Acciones de contentamiento. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. La obediencia se hace porque Dios lo mandó.
Estamos en un mundo tan relativista que tienes que ver por qué lo tienes que hacer, para qué lo tienes que hacer, por qué te lo dicen, cómo te lo dicen, de qué manera te lo dicen, si me está moviendo, si me motiva, si me siento motivado, si me siento bien, si no me sentí mal, si no me entristecí, si me nace, si no me nace, para obedecer. Y eso nos ha llenado de quejas, de murmuraciones, de contiendas, de hablar mal, de discutir. No, yo no lo quiero hacer. ¿Por qué? A mí nadie me va a obligar. Dios ya nos dio el querer como el hacer. Nadie te está obligando. Dios ya te capacitó, Dios ya te amó, ya se entregó por ti. Las murmuraciones y las contiendas lo único que hacen es darle lugar a Satanás para que dejemos de obrar conforme su poder y su voluntad. Me platicaba mi esposa una anécdota y me decía, ¿qué pasa cuando echas 100 hormigas rojas y 100 hormigas negras en un frasco con tierra? Y yo supuse, se pelean. Me dice, nada. Dice, pero si agitas el frasco, van a comenzarse a matar unas a otras. Hermanos, tenemos que tener claro que quien está agitando nuestro frasco no es Dios, no son los otros hermanos, no son las otras iglesias. Quien agita nuestro frasco es Satanás. Y no podemos estar unos contra otros tropezando la obra que el Señor nos ha dado por hacer. El Señor nos ha dado un mandato y hay que seguirlo con contentamiento, sin murmuraciones ni contiendas, sin quejas, sin hablar mal de nadie, sin discutir por todo. Haz lo que Dios ponga a tus manos por hacer, dice la palabra. Haced todo lo que Dios pone en tus manos por hacer, según tus fuerzas. ¿Quién te da las fuerzas? Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cualquier circunstancia podemos actuar valientemente y esforzadamente para Dios con contentamiento. Cuando el pueblo estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, el ataque venía. Y ellos procuraron mantenerse contentos, alegres, haciendo la obra. Pero hoy, mi hermano, no dejemos que nada nos distraiga. Porque dice la palabra, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes y principados de maldad. Hermanos, como iglesia, como iglesias, dejemos, dice el apóstol, de comernos los unos a los otros. Y sigamos avanzando en la obra a la que el Señor nos ha llamado. C.S. Lewis, en Cartas del Diablo a su sobrino, dice, tú no te preocupes por ese cristiano, solamente deja que vea los pequeños defectos de su vecino en la banca de al lado, para que su fe se enfríe. Que lo que le pidan, que lo que lo hagan, le suene un poquito incongruente, para que deje el camino al cual el Señor lo ha traído. Tenemos que vivir en acciones de contentamiento. Ora por tu iglesia, ora por las demás iglesias. Tú y yo estamos para hacer la obra de Cristo. Y que el Señor obre en nuestras vidas para continuar en esto, en contentamiento. Porque hemos sido llamados por Él y para Él, para hacer la obra que Él tiene. La obediencia es sostenida en contentamiento, pero también en congruencia. Acciones de congruencia. El versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha.
Y Nueva Traducción Viviente nos dice: para que nadie pueda criticarlos y lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. La obediencia es sostenida cuando dejamos de enfocarnos en los demás y comenzamos a enfocarnos en nuestra propia vida para vivir como Dios nos ha llamado a hacer. Muchas veces lo que criticamos de otros son luchas personales que tenemos, o lo que criticamos en otros es para distraernos de lo que nosotros traemos por dentro. Por eso la palabra dice que quitemos primeramente nuestra viga antes de quitar la paja de nuestro hermano. No es que no quites la paja, no es que no ayudes, no es que no puedas ver que tu hermano esté fallando. Ora por él, intercede por él. Pero la vida y ser consecuente y ser congruente nos lleva a poder ver que nuestra vida tiene que vivir en integridad. Estamos viviendo en integridad. Lo que decimos que creemos o lo que decimos que juzgamos, lo estamos llevando a cabo desde nuestra trinchera hacia adentro. O simplemente estamos como francotirador señalando a los demás. Dios nos ha llamado a vivir nosotros una vida santa, pura y digna delante de Dios. Sí, exhortarnos unos a otros en amor. Y esa es nuestra oración. Para que nadie pueda criticarnos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. El Señor ya nos salvó. El Señor ya nos dio las herramientas. Vivamos en la santidad que Él nos ha dado. Tenemos miedo, es que no me pueden juzgar. La gente te está juzgando. El mundo está viendo para ti. Y viene al último punto, que va a acciones de comunicación. Acciones de contentamiento, acciones de congruencia y acciones de comunicación en una obediencia sostenida. ¿Para qué vivimos intachables? Ser intachable no es simplemente portarte bien y ser bueno. Porque entonces en vez de un cristiano somos cristianoides. Nos comportamos en apariencia para que no digan de mí, para no afectar nuestro testimonio personal, nuestra imagen pública, y digan: ay, qué bueno es. Dios no nos llamó a ser buenos, Dios nos llamó a ser santos. Dios no nos llamó a hacer cosas buenas, sino nos llamó a hacer cosas extraordinarias que reflejen su gloria delante de otros. Filipenses 2:15 dice: en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Nosotros tenemos que ser un faro de luz que comunique la gloria del Señor. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Hacer las cosas bien porque están bien? Ese es un error. Porque eso nos lleva a justificar cosas que hacemos sin prioridad en Dios. Es que yo no estoy haciendo malo, es que no está mal, estoy haciéndolo para mis intereses. El fin justifica los medios. Puedo hacer cosas malas por un fin bueno. Eso dice la sociedad, eso dice este mundo de gente perversa y corrupta. Eso nos dice el sistema. No importa que hagas algo malo, con que tu fin sea bueno. Pero Dios quiere que los medios y los fines sean congruentes, porque esos medios y fines no comunican para nuestra vida. Ser obedientes, lo más difícil de la obediencia es que no tenemos una ganancia directa, la ganancia es para otros. Por eso dejamos de obedecer, porque es que para mí eso es muy difícil, para eso es muy complicado. Yo vivo de acuerdo a mis parámetros, para mí está bien. Y la frase de hoy es: no tiene nada de malo. Por eso nos atrevemos a hacer tantas cosas inapropiadas, porque son placenteras, porque son adecuadas para mí, porque son buenas. Pero el problema es que no estamos siendo luz en medio de una sociedad que exige y que espera ver de nosotros el reflejo de la gloria de Dios día con día. Cada vez somos más como otros, cada vez la presión de afuera nos dice más:
cómo formar nuestro matrimonio, cómo educar a nuestros hijos, cómo hacer las cosas, cómo no hacerlas. Lo estamos viendo en la situación. Es que si los malos lo hacen, si aquellos están haciendo, si se abre, si no se abre, estamos enfocados en lo que el mundo está haciendo incorrecto en vez de seguir buscando a Dios para reflejar su gloria. La obediencia tiene que llevarnos a acciones que comuniquen la gloria de Dios, que podamos predicar con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, con nuestras acciones, con todo nuestro ser, las maravillas de Dios. Así que, hermano, quiero animarte, quiero motivarte y quiero impulsarte en esta hora para que nos dejemos de Dios y tomemos su salvación. Y digamos: Señor, gracias porque soy salvo por ti. Gracias porque me has capacitado. Gracias porque tengo una iglesia con la cual juntos vamos a dar la gloria a Dios. Sacudémonos el pasado, sacudámonos en el Señor, dejemos todas nuestras cargas delante de Él. Así dice la palabra: traer todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Digamos: Señor, aquí estoy. ¿Hemos fallado en una obediencia? Creo que sí. Pero Dios está aquí para capacitarnos y seguir adelante. No nos quedemos con lo malo. Eso el Señor, cuando venimos en un corazón arrepentido, lo perdona. Sigamos orando por seguir reflejando en medio de esta sociedad, en medio de este mundo, lo que ellos necesitan. No digamos: es que son malos, son perversos, uy, fuchi. No, ellos necesitan de nosotros. Yo necesito de ti. Tú necesitas de mí como un cuerpo de Cristo, pero el mundo necesita de nosotros. Unámonos este día. Hoy que estamos unidos a través de esta transmisión, unámonos a través de su Santo Espíritu y decirle: gracias, Señor, porque somos un cuerpo, porque somos una iglesia, somos Piplavit, somos la iglesia de Cristo. Y caminemos firmemente a cumplir el propósito con el cual el Señor nos ha traído, el cual nos ha salvado, el cual nos ha redimido, el cual nos ha capacitado y el cual nos lleva a que vivamos en lo que Él ya ha hecho por nosotros y nos motiva a hacerlo. Quiero orar por ti. Estoy contento de estar contigo. Estoy contento de que puedas estarnos viendo. Pero estoy más contento de que seas mi hermano. Y si no lo eres todavía, entrégate a Cristo. Y Cristo hará cosas grandes en ti. Y te usará para que otros conozcan la verdad que tú estás conociendo en este momento. Oremos juntos. Tómate las manos ahí con los que estás, intercedamos. Señor Jesús, gracias por la salvación, por la obediencia que nos diste, porque fuiste obediente para que nosotros fuéramos salvos. Ahora permítenos vivir en esa salvación, entregándonos en tu misericordia, entregándonos en tus brazos de amor, confiando en que Dios pone en nosotros lo que habremos de hacer. Ahora permítenos seguir adelante sin murmuraciones, sin contiendas, poniendo nuestros ojos en ti, obedeciéndote a ti con pasión, porque este mundo necesita de ti. Y necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Señor, síguenos capacitando, síguenos formando por ti, para ti y para redimir a este mundo que muere sin ti, mi Cristo. Gracias, bendito Dios, por tu iglesia. Gracias, Señor, por aquellos que están aquí escuchando tu palabra. Úsanos para tu gloria y para tu honra. En tu nombre, Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, en la gracia de nuestro Padre y en su amor. Amén y amén. Dios te bendiga. Recuerda, un poco de distancia no nos separará, porque quien nos mantiene unidos a pesar de la distancia es el Santo Espíritu de Dios.
Un abrazo. Qué gusto que hayas estado con nosotros. Sigamos juntos en esta semana, en cada uno de los tiempos de actividad. Bendiciones.